Invitamos a pasar a los podios a los candidatos que han sido sorteados para participar en esta primera terna. Se trata de Ronald Atencio, de la Alianza Venceremos, de Paul Davis, de Progresemos, y del candidato Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú. Por favor, si acuden al podio, daremos... Así es, Fernando. Recordar que este primer bloque gira en torno a las propuestas frente a inseguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Tendrán un minuto para poder exponer en base a esta temática y luego vendrá el desarrollo de 2 minutos 30 para cada candidato. Candidatos, ustedes son los propios administradores de su bolsón de tiempo. Comenzamos entonces, de acuerdo a lo que has dicho, Claudia, con 1 minuto para cada uno de ellos, en el orden que ha sido sorteado, antes de dar paso a los 2 minutos 30 en segmentos diferentes. Comenzamos de acuerdo al sorteo siempre con el candidato Ronald Atencio. Adelante, por favor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas del Perú. Permítanme presentarme. Yo soy Ronald Atencio, huanuqueño. He vivido entre Tingomaría y Pucallpa. Por temas de migración arribé a Lima. Y hoy tengo el orgullo y la dicha de ser candidato presidencial. Hoy me quiero dirigir a ti, campesino, agricultor, ama de casa, transportista, joven, adolescente, adulto mayor, mujer, emprendedor, emprendedora. Hoy nos toca desarrollar 2 temas, pero lo que debo decir es que tenemos un sistema criminal, un sistema que está representado por organizaciones criminales en nuestro país. Basta solamente mirar a la derecha y saber que la señora Keiko Fujimori es una digna representante de las organizaciones criminales en el país. Pero no son las únicas organizaciones criminales que tiene nuestra patria. Tenemos a bancos mafiosos que con la... Señor Atencio, el tiempo ha culminado, señor Atencio. Muchas gracias. De respetar siempre el minuto que hemos precisado. Tiene. La palabra la tiene ahora el candidato Paul Jaimes, de Progresemos. Muy buenas noches. Sé que tienes dudas, pero las cosas van a cambiar. Hace un tiempo encañonaron también a mi hija, la quisieron asesinar, y es por eso que te digo, y entendí, que estos delincuentes ya no merecen vivir, que llegó el momento de aplicar la pena de muerte. Mis hermanos, te hablo con el corazón. Vi cómo el alma se me fue cuando quisieron asesinar a mi hija, y te entiendo. Hoy vamos a cambiar esta historia, vamos a retroceder a esta delincuencia. Vamos a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte al sicariato y a los violadores de menores de edad, porque cuando la delincuencia te toca la puerta, tu discurso cambia. El turno es ahora del candidato Antonio Ortiz Villano, de Salvemos al Perú. Muy buenas noches, hermanos del Perú. Es un honor estar con ustedes. Saludo a todo el Perú. El Perú hoy está tomado por el crimen y eso tiene una solución: recuperar el control del país. Mi gobierno aplicará control total del territorio, policía y fuerzas armadas en zonas críticas, control de calles, mercados, transporte y fronteras con inteligencia digital. Vamos a golpear donde más le duele al delincuente, el bolsillo. Intervención a las mineras ilegales, bloqueo de cuentas bancarias y entidades especializadas contra la economía criminal. Porque el crimen no vive del aire, vive del dinero, y eso se lo vamos a cortar. Un policía moderna y respaldada con tecnología y protección legal. La solución de fondo no es falta, es falta de trabajo. Estamos cansados. Gracias, candidato. Vamos ahora con el intercambio de ideas y diálogo entre los candidatos. Reiteramos, 2 minutos 30 que ustedes podrán administrar como mejor les parezca. Sobre la propuesta del señor Jaimes, ¿cuánto tardaría el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y mientras eso ocurre, ¿cuál es la política a mediano plazo para tener resultados comprobables en 3 meses para contrastar la inseguridad? Quien quisiera responder, esa mano alzada.
Adelante. Menos de 2 años. Total, ya nos tuvieron en esta competencia por 47 años y solamente ha defendido a puros delincuentes. Es así que de todas maneras, toda zona tomada por el crimen organizado va a ser tomada por el Estado con todo. Policía, Fuerzas Armadas, en compañía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que no se cometan excesos. Toda esa lacra, casa por casa, va a ser trasladado a penales de máxima seguridad. Y también un premio económico de 100.000 soles en efectivo para todo policía nacional del Perú que nos capture a un delincuente del crimen organizado, así como el ascenso inmediato. Esto va por ti, hijo, por ti, mi hija. Te quiero, Mel. Gracias, candidato. ¿Quién quiere tomar la palabra y replicar a lo que ha dicho el señor Jaimes o plantear sus propios puntos de vista? Señor Atencio, señor Ortiz. Señor Atencio, adelante. Sí, nosotros no nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos el crimen de las usuras que he dicho, si bien es cierto tenemos el crimen de las grandes mineras que se roban nuestros dineros, si bien es cierto tenemos el crimen que se nos están robando el agua, se nos están robando la comida con las grandes agroexportadoras, si bien es cierto tenemos grandes crímenes que se cometen en la patria con los que menos tienen, con los más pobres, pero ese crimen tiene un origen y ese origen es esta constitución fujimontesinista, esta constitución que tiene su época de caducidad y que también se ha vuelto de la mafia congresal. Esta constitución ya no va a existir en el gobierno de Venceremos y daremos paso a la nueva constitución plurinacional. Gracias. Gracias, señor Atencio. La palabra la tiene el candidato Ortiz, por favor. Bueno, lamento las expresiones. Estamos en un país de derecho. Y como dicen, tenemos que respetar la Corte Internacional, pero también tenemos el derecho de salirnos. Pero para mí tenemos que pedirle un referéndum al pueblo para que el pueblo decida si nosotros vamos a la pena de muerte, que el pueblo decida en un referéndum. Pero lamentablemente nuestro referéndum nos ha matado este Congreso, en la mafia de este Congreso, respondiendo todos los congresistas a los patrones de los dueños de partidos. Y eso no debemos permitir. Creemos una democracia, estamos cansados de los mismos, tenemos dos oportunidades, o seguimos con los mismos de décadas o hacemos ahora el 12 de abril cambiar de personas, cambiar este país tan rico. Un minuto transcurrió, tendrá el tiempo que les queda para futuras intervenciones. Quisiéramos escuchar a los candidatos. ¿Qué medidas piensan adoptar en los 100 primeros días? Se ha hablado de medidas para dentro de 2 años, que se hagan efectivas en 2 años, pero en los 100 primeros días, ¿qué es lo que proponen? ¿Quién quiere tomar la palabra? Señor Atencio, señor Jaimes. Candidato, le pediría por favor que guarde el celular. Hemos leído las reglas hace unos minutos. Muchas gracias. Señor Jaimes, adelante. Gracias. A mis hermanos mineros que de una vez decidan formalizarse, pues van a recibir todo el apoyo del Estado, con licencias a largo plazo. El Estado ya no está para perseguirte, el Estado está para protegerte en contra de estos criminales del crimen organizado. Y es así que te vamos a dar todas las autorizaciones de vida, a excepción de nuestra selva peruana. Asimismo, a los jóvenes, y esto hablo en política de prevención, los vamos a acompañar con psicólogos y psiquiatras desde el colegio para que no terminen en malos pasos. Y de esta manera también ayudo a combatir la ansiedad y la depresión. Muchísimas gracias. Bien, volvemos a las propuestas. La pregunta queda abierta, pero dejo una más para cualquiera de los candidatos que faltan, que a mano alzada puedan contestar. De acuerdo con investigaciones periodísticas, en el Perú existe un mercado negro de armas desbordado.
que provee con facilidad justamente a los criminales. ¿Podría mencionar 3 medidas concretas para evitar el uso ilegal de armas? ¿Cuál de los 2 candidatos? Adelante. Bueno, tenemos la oportunidad en el gobierno de Salvemos al Perú. En el primer día haremos un decreto de ley que todos los ciudadanos que porten armas tienen que entregar a los 72 horas. Y en caso después de eso, hacemos una requisa total al que le encontramos con las armas, cadena perpetua en 6 meses máximo, porque no puede ser impunemente por dónde están entrando las armas. Debemos controlar las fronteras, debemos controlar las ventas de municiones, de granadas, de municiones. ¿De dónde sale todo esto? ¿O no? El país está descontrolado o no hay orden, no hay disciplina. Entonces, tenemos que llamar a la atención a las autoridades, al Ministerio del Interior, que haga su función de cuidarnos. Muy bien, tiene 34 segundos que utilizará después. Sí, y señora Tencio, por favor. Sí, a ver, es lamentable que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas sean los responsables de que exista armas en el mercado negro, bombas, municiones. Pero no solamente esa inseguridad pasa el país, tenemos otra inseguridad mayor que se llama los Quispe Palomino en el BRAE. Nosotros vamos a levantar el estado de emergencia en el BRAE, vamos a mantener los beneficios y vamos solamente a especificar una zona específica del Biscatán donde esta banda de narcotraficantes tienen que ser capturados. Vamos a dar el plazo de 6 meses como máximo a los miembros de las Fuerzas Armadas del país para que traigan la cabeza de los Quispe Palomino. No podemos seguir permitiendo que el BRAE, que es una zona de paz, de desarrollo, de trabajo, de agricultura, de emprendimiento, siga siendo estigmatizada. Así como terruquean así a nuestros hermanos del sur, es muy lamentable que todavía siga existiendo este tipo de políticas. Por eso que pacificaremos al Perú. Gracias, señora Tencio. ¿Quién quiere tomar la palabra y reaccionar a lo que se preguntó respecto a las medidas que podrán ser ejecutadas durante los 100 primeros días de gobierno? Señor Jaimes, señor Ortiz. Adelante, por favor. Me reservo el tiempo. Me reservo el tiempo. Bueno, pero hay que hablar, ¿eh? Les queda pocos segundos, 45 al señor Jaimes, 33 al señor Ortiz. Respecto de la policía, por ejemplo, ¿qué reforma plantean ustedes? Señor Ortiz. La policía no está muy implementado. Tenemos que implementarlo mejor, con la tecnología de punta. Tenemos que darle los armamentos necesarios. No solamente es aumentarle el sueldo, sino darle la seguridad legal para defenderlos. Porque a veces el policía sale en defensa de nosotros, hay algún accidente, lo meten preso. Eso no. En nuestro gobierno Salvemos al Perú, protegeremos al policía para que nos defienda. Muchas gracias, señor Ortiz. El tiempo ha culminado para usted. Tienen tiempo todavía, no mucho, pero lo suficiente para hacer propuestas respecto a la reforma de la policía y sobre todo reforzar la inteligencia policial. Señor Atencio, adelante. Nosotros contra la inseguridad que vive nuestra patria vamos a conformar un comando de aniquilamiento contra el crimen, el sicariato y la extorsión, que estará conformado por los 500 mejores policías, quienes tendrán inteligencia, contrainteligencia y todo el aparato estatal para ellos, para poder capturar a los peces gordos, a los verdaderos delincuentes, a los verdaderos criminales. Basta ya de esas capturas menores, cuando en realidad necesitamos enfrentar el crimen de manera directa. Yo lideraré ese comando, no será el Grupo Colina, como de la época del fujimorismo de la señora Keiko. Será un equipo que aniquile a los delincuentes. Muchas gracias por su intervención. Su tiempo ha culminado. Tiene unos segundos todavía el señor. Sí, señor Jaimes, ¿está de acuerdo con la propuesta y además si pudiera sustentarla? ¿Qué evidencia cree que podría tener este comando de aniquilamiento para apuntar a lo que hoy vivimos? No quiere retirarse de la Corte y habla de violentar derechos humanos. En fin, a mis hermanos transportistas los están asesinando el día de hoy. Cada día tenemos un nuevo asesinato, salen con el corazón en la mano
y nadie habla por ustedes. Llegó el momento de salir a cazar estos delincuentes. Y aparte, también son extorsionados por el ATU y por Sutran. De todas maneras, voy a cerrar el ATU y borrón y cuenta nueva con sus papeletas, mis hermanos, porque hoy más de 500.000 de peruanos está siendo extorsionados, y si están vivos es porque están pagando un cupo, sobredimensionando 3 veces el número de efectivos policiales. Vamos a cambiar transportistas, vamos a cambiar, mis hermanos, por todo. Agradecerle a esta primera terna. Pueden regresar a sus lugares mientras llamamos al